orientándoles ya desde el primer año. Un sistema de salud, jóvenes, consiste en un conjunto, si recuerdan anatomía, la definición de sistema, es el conjunto de órganos interrelacionados entre sí que cumplen una función. Ese es el concepto clásico que nos han enseñado respecto del sistema de salud. Bueno, cuando se habla de salud pública, de administración, es lo mismo, nada más que en vez de decir el conjunto de órganos, decimos conjunto de organizaciones, personas y acciones cuya finalidad principal es promover, restaurar o mantener la salud. Ese es un concepto que lo ha acuñado la Organización Mundial de la Salud y que, bueno, creo que explica o da a entender todas las acciones que contempla un sistema de salud. Entonces, sistema, no se olviden, nunca siempre tiene que ver con varios elementos cuya finalidad debe estar establecida. Este conjunto de elementos, para que se concrete el objetivo para lo cual están allí, es que deben interrelacionarse. Si no hay la interrelación, pues mal podemos hablar de que el sistema funciona bien, ¿no? A nosotros siempre nos han enseñado primero la fisiología para ver todos los componentes del sistema respiratorio, por poner un ejemplo, y si hay alguna alteración en cualquiera de las partes de este sistema, lógicamente se debilita, se enferma, produce una serie de situaciones anormales. Entonces, lo mismo el sistema de salud. Si entendemos que hay varias organizaciones, varias acciones, varias personas, si estas personas no coordinan, si estas personas no trabajan bajo la misma idea, pues con la misma iniciativa, los resultados son sencillamente desastrosos, ¿no? Como tenemos ahora y que también hablamos en la anterior clase de la pandemia, ¿verdad? En fin. Bueno, estos elementos, cuando se habla de sistemas jóvenes, principalmente hablamos nosotros de 6 grandes componentes, si quieren ustedes, de un sistema en general. La prestación de los servicios. Cuando hablas de sistemas de salud hay que pensar en los servicios, ¿verdad? ¿Qué servicio es lo que se oferta a la población? El segundo gran componente es el personal. Si bien hay un servicio, alguien lo realiza ese servicio y ese es el personal de salud, el otro gran componente de los sistemas. El tercer componente es la información sanitaria. Entonces, tenemos servicios, tenemos personal y se genera una información sobre la cual tomamos decisiones. Por lo tanto, debe existir pues todo un componente de información a la hora de pensar en un sistema de salud. Tecnología, equipamiento médico. No es posible dar servicios actualmente en medicina si no tenemos apoyo tecnológico en equipos, en insumos, en una serie de otros elementos que nos ayudan a prestar una atención sanitaria eficiente, de calidad. Lógicamente, tenemos servicios, tenemos personal, generamos información, necesitamos tecnología, por lo tanto, el otro componente fundamental es la plata, pues el financiamiento. ¿De dónde salen los recursos para que funcionemos, para que haya equipos, para que se paguen salarios, para que se compren una serie de insumos necesarios para brindar la atención médica? Y por último, hay que pensar en las organizaciones, en la administración. Por eso a ustedes se les habla un poco de esto, ¿no? En el liderazgo, en la gobernanza, que quiere decir en cristiano, si ustedes quieren, la parte estructural, la parte organizativa, cómo vamos a organizar un sistema, un servicio de salud. Entonces, esos son los componentes en general que nosotros para fines de la materia vamos a tomar en cuenta. Hay muchos otros más, o sea, falta la parte legal, si ustedes se ponen a pensar, la falta de interrelación con la comunidad, la parte de especialidades, si quieren, la división de los servicios, la forma de prestación, si es ambulatorio, en fin, hay muchas otras cosas, pero para no complicarse la vida, nosotros hablamos de estos 6 grandes componentes de los sistemas en general, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de prestación, ya saben, comprende intervenciones de calidad destinadas a quienes pues nos solicitan. Tiene que ver aquí con la infraestructura, eso tampoco hemos puesto en los 6
en los 6 componentes aquí, si se fijan, no está la infraestructura que es fundamental también, ¿no? Pero en prestación de servicios estamos poniendo el tema de infraestructura, el tema de intervenciones. La idea es trabajar eficientemente. No se olviden que la eficiencia quiere decir hacer más al menor costo posible, ¿no? Entonces, desperdiciando al mínimo los recursos que disponemos. El personal sanitario haciendo toda una selección. Se llama gestión de recursos humanos, jóvenes. Es todo un procedimiento que va desde la convocatoria, el reclutamiento que se llama, hasta la contratación. Entonces tienen que pasar por una serie de pasos para poder seleccionar al personal idóneo, al personal capacitado para prestar los servicios. Si ustedes recuerdan, hace unas semanas atrás hemos tenido en Cochabamba todo un alboroto de gente que trabajó en COVID y que de repente llegaron ítem del ministerio y bueno, no les han contratado directamente, sino que han dicho vamos a seleccionar, porque bueno, por la emergencia se ha contratado al personal que había, pues sin ningún tipo de selección, pero es necesario tener todo un proceso de gestión para garantizar que tenemos el personal idóneo, adecuado, formado, capacitado para prestar las diferentes funciones. De ahí la importancia de tomarlo como un elemento fundamental del sistema. La información que se genera, toda actividad médica es necesaria y toda actividad en general, ¿no? Si ustedes van a la cancha, a un almacén, siempre la señora está con su cuadernito, anota, ¿no? Porque tiene que haber una forma de llevar el control, de generar. Ellos, siguiendo con el ejemplo del comercio, ellos llevan un conteo para pedir, ¿verdad? Porque si no llevas el conteo, ¿cómo vas a saber qué te falta, qué vas a pedir a la distribuidora para que te traiga? En fin, lo mismo en salud. Igual nosotros generamos desde la consulta, desde las historias clínicas, las recetas, los exámenes diagnósticos, y todo a veces amerita pues una generación de información, cosa que a pocos nos agrada, ¿verdad? Porque siempre estamos protestando, hay que llenar este papel, otra vez la burocracia, que macana, que esto. Tenemos que aprender, tenemos que tranquilizarnos un poco y entender que esos procedimientos son muy necesarios porque de allí sale información para tomar decisiones. Entonces, es nomás, hay que hacer las historias. A muchos de ustedes no les gusta hacer las historias clínicas, por ejemplo. Tienen que hacer nomás porque ese es el respaldo médico legal de la atención que están brindando. Si ustedes no escriben bien, no anotan bien, no hacen una buena anamnesis, un buen examen físico, y ese paciente tiene algún problema, pues van a tener ustedes dificultades legales si es que el paciente recurre pues a reclamar por esta vía, ¿no? Entonces, aunque no nos guste, actualmente hay nomás que ponerle empeño, escribir. Ustedes van a ir al internado, siempre escriban lo que ven, lo que examinan, lo que hacen, porque es importantísimo que lo registren, ¿no? Porque esto genera pues la información. Hasta para ustedes mismos van a llegar el jefe de sala al día siguiente en la visita, va a decir, ¿y qué es del laboratorio que pedí del hemograma? Ah, doctor, está allí. ¿Y dónde está registrado? ¿Cuál es el resultado? No, leucocitos tienen, ¿no? Y empiezan a recitar. ¿Y dónde está en la historia clínica? ¿Qué has concluido del hemograma? ¿Para qué te sirvió el hemograma? Tienen que anotarlo. Porque de lo contrario, por ahí imagínense que aparezcan blastos en el hemograma y ustedes no anotaron, entonces ya estamos en problemas, ¿no? Entonces aprendan, más que aprender, entiendan, diría yo, a todos, sobre todo a quienes no les gusta escribir, hay que escribir, hay nomás que escribir porque el problema está en después si hay alguna situación especial, ¿ya? Entonces todos esos formularios que nos hacen inscribir generan pues información y sobre esa información se toman decisiones, se toman acciones, se hacen políticas, prácticamente es la base, como ya explicamos también, de tomar decisiones, la información sanitaria. La tecnología médica, bueno, ¿qué les puedo decir sobre eso? Es imprescindible pues contar con todos los
equipos necesarios de apoyo diagnóstico, de examen físico, ¿verdad? Ayudan mucho, agilizan la actividad, mejoran los tiempos de espera, en fin, tienen una serie de ventajas, pero el gran problema es que son costosos. Entonces nosotros tenemos que decidir qué hacer a la hora de balancear la inversión, el gasto que tenemos. No todos los años vamos a llevar también con ustedes este tema que es el programa operativo anual, el famoso POA, en donde estamos obligados nosotros a planificar, a anotar, a decir qué vamos a hacer, qué necesitamos para el año siguiente. Entonces ahí radica la importancia de conocer ciertas herramientas de administración para que después cuando solicitemos no nos digan pues, pero usted doctor no nos ha pedido en su POA, y si no hay en el POA no se puede gastar, listo, nos liquidan, ¿verdad? Entonces tenemos que saber que cada año nosotros hay un tiempo, este es el tiempo, por ejemplo, desde septiembre a octubre, para elaborar el POA 2021. En todas las instituciones ahora se están haciendo eso. Entonces, cuando uno necesita tecnología, no tienes que olvidarte, pues si yo necesito, no sé, pues un estetoscopio con estas características, ya está. Eso no te lo va a comprar cuando tú lo pidas, sino tienes tú que poner en tu requerimiento porque es parte de tu responsabilidad laboral. Si lo pones con seguridad, te lo van a aprobar y a partir de enero tienes posibilidad de pedir y exigir ya, ¿no? Por favor, yo pedí en mi POA un estetoscopio, quiero que me lo compren, ¿no? Entonces, ese es un poco el mecanismo para incorporar y que existan, pues, tecnologías médicas. Yo les pongo el ejemplo del médico de base que hace su consulta, pero los administradores, los jefes de servicio, pues, serán los que piensen en tomógrafos, en ecógrafos, en equipos de anestesia, cirugía, no sé, es en función de la responsabilidad que se encargan de hacer este tipo de análisis, tomando en cuenta estos elementos fundamentales que son parte del sistema, ¿no? La tecnología. Imagínense el despelote que se ha armado por los famosos respiradores, ¿no? Entonces, ¿eso por qué? Porque nunca pidieron asesoramiento técnico y de paso los que se creían técnicos quisieron sacar ventaja. Y ahí está una candidata que ya no es candidata por nada más, ¿no? Entonces es complicado y se trata de miles y millones a veces de dólares en inversión porque realmente son costosos pero muy, muy necesarios, ¿no? Para tener como apoyo en la actividad que hacen. Y bueno, viene el tema de financiación, que siempre en salud han visto hay deficiencias, no alcanza la plata, pero siempre protestamos, yo insisto, porque a veces no sabemos usar o no sabemos decir realmente cuánto necesitamos, ¿no? Yo generalmente protesto cuando escucho decir, es que no nos han dado. Bueno, ¿y qué necesitas? ¿Qué pediste? No, necesitamos ítems. Dice, ¿y cuántos ítems necesitas? 300. Y ahí de esos 300, ¿cuántos médicos, cuántas enfermeras, cuántas auxiliares? 100 médicos, y de esos médicos, ¿qué especialidad necesitas? A ver, entonces, fíjense, no es cuestión de decir, es que falta recursos humanos, ¿y qué te falta? Y cuando empiezas a discriminar, a analizar, muchas veces no tienes respuesta porque no han llegado a esa finura que es necesaria al momento de planificar. Volviendo al ejemplo que les ponía de hace una semana con el coronavirus, 350 ítems llegaron de La Paz, pero solamente eran 60 paramédicos, el resto era para enfermeras, auxiliares, había hasta para camilleros, porque el personal de salud pues tiene que ver hasta con el portero, ¿verdad? Entonces con la limpieza, con la alimentación, porque son muchas áreas en el hospital. Entonces cuando uno habla de financiación, jóvenes, hay que entender bien el concepto que implica planificar, organizar, ¿no? Ejecutar, estructurar, controlar todo un mecanismo de recursos que pueda abastecer a todas las áreas, porque el sistema de salud no es solo médico, ¿verdad? Hay una serie de otras necesidades y requerimientos en cuanto a personal. Entonces, esa es un poco la idea cuando se dice hay que financiar, ya vamos a financiar qué cosa. Bueno, tienen muchas cosas que
hablar en cuanto a financiamiento, ¿verdad? No solo de recursos humanos, era el ejemplo. Tienen que ver las infraestructuras, equipos, hasta las gasas que utilizan, pues ustedes van a ir a curar, ¿no? Le van a llegar el primer día a su internado, le va a decir, doctor, cure por favor esta herida, curación. Y van y le traen un equipo a ustedes de curación. Y van a ver que en ese equipo de curación hay 3 o 4 torundas, no hay más. Entonces tú tienes que entender que no es que son tacaños, que no, sino que ya está archi recontra comprobado de que con 4 torundas, por favor es un ejemplo, no es que sea así, pero estoy queriendo transmitirles la idea, con esas 4 torundas tú tienes que limpiar la herida. O sea, no puedes decir deme más, porque el rato que dices deme otra torunda, páseme más, échele más DG6 o qué sé yo, suero fisiológico, ese rato estás destruyendo la planificación y la cantidad que han solicitado el servicio de emergencia, por ejemplo, ¿no? Lo más trascendental de los internos es ginecobstetricia con el tema de la episiotomía, pues el CADGU, ¿no? Ustedes ya deben conocer o van a conocer, bueno, ya han votado. El CADGU, un hilo, un sobrecito da pues para toda la episiotomía. ¿Y qué pasa generalmente? ¿No ves? Como, bueno, no tienen práctica y no preguntan y todas esas cosas, agarran y hacen el nudo en la mitad y cortan ambos extremos, listos. En realidad, un hilo da para 2 o 3 puntos máximo y piden otro. Y ese otro ya tiene un costo. Entonces, normalmente en algunos servicios hasta les cobran pues a los internos. Les dicen, doctor, tienes que pagar porque no, aquí uno nomás se permite. Con uno deberías hacer. Y fíjense, esa cosa que parece intrascendente tiene pues su repercusión al final en el conglomerado del presupuesto, de la financiación. De ahí la importancia, jóvenes, que nosotros tomemos en cuenta siempre una jeringa que parece tan... ¿Qué es pues una jeringa? Dicen ustedes, un par de guantes, ¿no? Imagínense ahora que todo es guante, todo es barbijo. En el seguro universitario, 25,000 pares de guantes en una semana le han pegado. Una locura, han gritado los administrativos, dicen, no puede ser, o sea, no va a alcanzar la plata de este paso. Porque los colegas llegaban un guante, respiraban otro guante, hay que ponerse doble guante. Claro, es facilito, pero si no hay quien controle, si no hay quien le diga, a ver, doctorcito, un minuto para empezar los guantes, dice que no es tan importante como el barbijo. Entonces, cuando empiezan ya a demostrarte ciertas cosas, es cuando tú te das cuenta que realmente pues tiene un impacto, ¿no? O los cirujanos cuando entran a operar y que dicen, no, páseme otro, no sirve, páseme otro. Ese instante están haciendo tiras por la financiación y después uno, el administrador, el que tiene que estar viendo qué hacer para lograr que se recupere, que se vuelva a tener ese recurso para utilizar, ¿no? Por eso es que siempre se habla de utilizar de la mejor manera los recursos, jóvenes, porque ese hecho a veces nos hace gastar más de lo debido y lógicamente al final terminamos pues en julio pidiendo más presupuesto porque ya no los comimos todo lo del año, ¿no? Esa es un poco la idea cuando uno habla de presupuesto, de financiación. Y el tema, ya lo dijimos, de liderazgo, gobernanza, que tiene que ver más con reglamentaciones, con incentivos, con supervisiones, con toda la parte normativa, legal, cómo funcionan las instituciones, los procedimientos, en fin. Yo siempre protestaba contra toda la parte esta de los procedimientos, pero ahora que me dedico a la administración, lógicamente me doy cuenta, y me he dado cuenta hace muchos años atrás, de que es imprescindible reglamentar, hacer, ¿no? Tiene que hacer, doctor, tiene que hacer la solicitud, tiene que nomás escribir. ¿Por qué? Porque de esa manera es que uno ordena las cosas, de esa manera uno controla, de esa manera uno planifica, de esa manera uno evita que se malgasten los recursos. Ya, entonces, no se olviden todos estos elementos del sistema o de los sistemas de salud que estamos viendo. En general, pueden ser muchos más, pero lo importante es que ustedes entiendan que cuando se habla de sistema y el concepto es elementos de ese sistema, podemos tener muchos más elementos que nos ayudan a entender
y fundamentalmente a planificar y administrar un servicio de salud. Dirán, y yo nunca voy a ser director, ¿qué me importa? Sí, pero vas a tener tu consultorio. ¿Tu consultorio médico qué es? Es un servicio de salud. ¿Qué tienes que tener en tu consultorio? No, tienes que tener una parte estrictamente administrativa que se encargue pues de las fichas, de las reservas, del tema de servicios, que alguien te compre guantes, que alguien tenga totalmente equipado tu consultorio, ¿verdad? Para que tú llegues y prestes el servicio. Entonces, a no ser que tú decidas hacerlo todo vos, pero siempre tienes esa parte, esa actividad que es de apoyo. Sin esa parte es muy difícil prestar la atención. Si no hay quien reserve fichas, si no hay un teléfono, tú llegas a tu consultorio, abres la puerta y tienes 4 o 5 personas paradas esperando, ¿no? Esas personas seguramente no van a volver porque van a decir, caramba, este doctor no hay ni dónde sentarse, prefiero irme al lado, que ahí tienen hasta televisión para mirar. Entonces, ese es un poco el marketing, la característica que tiene que ver con la estructura, con la organización, con la administración, jóvenes, que es muy importante y que aquí, bueno, se la cataloga como liderazgo, gobernanza, ¿no? Entonces, no se olviden, no es solo que es la parte clínica o quirúrgica, sino eso viene acompañado con una serie de otros elementos que en conjunto hacen que tú prestes y que tú seas el gran médico, cirujano que resuelves todo, o el gran clínico que no le falla una, ¿no? Entonces, eso es un poco la idea cuando se habla de los sistemas de salud. No es solo servicio, no es solo la infraestructura, tiene que ver con muchas otras cosas más que de no funcionar, caramba, no sirve de nada, pues. Un ejemplo más les doy, el Hospital del Norte en Cochabamba han escuchado, ¿no? Que ya está abierto, que se abre la mitad, que el 30%. Es un hospital de primera, yo he tenido la oportunidad de ver, de conocer allá adentro, es espectacularmente bien diseñado, la infraestructura cuenta con todos los parámetros técnicos de un hospital de tercer nivel incluso. ¿Cuál ha sido el problema? No hay recursos humanos. Entonces, de nada te sirve tener semejante infraestructura cuando no existen recursos humanos. Aparecieron recursos humanos, ¿cuál era el problema? Equipamiento, no hay como trabajen. Y así vienen sopesando hasta el día de hoy, no lo terminan de abrir ese hospital, porque claro, el alcalde cree que inaugurando, tirando su bandeja de chicha al piso, chayando, ¿no? Tan bello infraestructura, caramba, eso solito no funciona. Tienen necesariamente que tener estos otros elementos. Por eso, cuando ustedes decidan o quieran hacer un consultorio, que todos algún rato van a tener, no solo piensen pues que tiene que estar en las Torres Sofer, por decir algo, ¿no? No es así, sino tendrán que pensar también los equipos, los ambientes, en la accesibilidad. Imagínense que se dediquen a la geriatría, ¿no? Y se les ocurre hacer su consultorio, no sé, pues en el 10º piso. Y hay un solo ascensor y no solo son ustedes, son 30 colegas más, entonces todo un afán, al final la gente no quiere ir, dice, no, es un lío llegar donde el doctor. Entonces, hasta para esas circunstancias pequeñas tenemos que pensar en muchas variables, en muchos elementos que nos ayuden a brindar una atención de calidad. Ya, entonces, eso como una idea general de lo que son los sistemas. Actualmente nuestros servicios de salud, jóvenes, el gran problema que tenemos en todo el sistema de salud, no en Bolivia, en el mundo entero, es que hay lo que se llama el hospitalocentrismo, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Toda la gente prefiere ir a un hospital. Los hospitales por años han ganado un poco la preferencia de la gente por una cosa simple, pues porque en el hospital resuelven los problemas. Tú vas a los primeros niveles que tenemos acá, no te resuelven nada, ¿no? Entonces solamente ve el doctor y necesito una radiografía. Allá, doctor, ¿dónde me saco? Vaya al Viedma, te dice, o sea, es lo mismo que nada, ¿no? Y después vuelve, ¿no? No, pues mejor me voy al Viedma, ya me hacen todo y listo. Y me evito estar viniendo. ¿Para qué voy a ir a ese centro si no me ayudan con nada? Entonces, esta idea de hospitalocentrismo en nuestros países terminará cuando nosotros entendamos que hay que fortalecer los primeros niveles
dándoles todas las condiciones para que trabajen los colegas allí y que la gente sea atendida de la mejor manera posible, ¿no? De lo contrario, mientras sigamos derivando, mientras no solucionemos los problemas, el hospitalocentrismo seguirá siendo una de las principales características de nuestro sistema. Por eso el Hospital Viedma siempre está rebalsando, está lleno y no hay camas, no hay nada, ¿no? El otro gran problema que tenemos, la mercantilización. Muchos de nosotros como médicos, yo siempre les pregunto, debo tener algunos de mis jóvenes que pasaron conmigo en primero, ¿por qué estudian medicina? Y todos bien contentos, felices, dicen, no, porque quiero ayudar, porque quiero yo ayudar a la gente, ¿no? Con un corazón social del tamaño, pues, del Cristo de la Concordia, que está bien, ¿no? Pero conforme van pasando los cursos, ahora si les vuelvo a preguntar, seguramente ya tienen otro tipo de idea. Y en unos años, cuando sean especialistas, ya trabajen, tienen otro tipo de idea. Y la mayoría, pues, se vuelven estos mercantilistas, ¿no? Entonces, señora, yo te opero, pero 3,000, 4,000, 5,000, en fin, empiezan los miles a bailar, ¿no? Y esa es la situación que hace que la salud, pues, se mercantilice. Entonces la gente va, pregunta y es peor que comprar no sé, pues cualquier artículo en la cancha, ¿no? Compras o vas al más barato muchas veces porque no tienes plata. Entonces, los pocos que tienen plata se dan el lujo de pagar y empieza esta oferta y demanda de servicios que es una tragedia en el tema de salud, ¿no? Toda la gente debería ser atendida de la misma forma. Claro, siempre y cuando pues los médicos fuéramos retribuidos con un buen salario a nivel público, en fin, pero eso no ocurre y por eso es que también necesitamos nosotros vivir, pero hay que tener prudencia, no llegar a extremos como conocemos a muchos colegas que llegan al extremo pues de pedir hasta garantía, hasta que te paguen antes y una serie de otras cosas para atención. Esa es la mercantilización. Y el otro gran problema que tenemos es la fragmentación, ¿no? Hay una serie de servicios, hay en cada lugar, imagínense en Cochabamba, siempre ponemos el ejemplo, hay 10 tomógrafos para 1,5 millones de habitantes. Entonces, eso es una pérdida total de recursos, ¿no les parece? Un tomógrafo te puede hacer por lo menos 200 tomografías al día, ya ponle 100. Cuando revisas cuántas tomografías se hacen en todo Cochabamba, en todos los servicios, se hacen 80. Entonces, con un tomógrafo podrías tú cubrir toda la demanda que existe en Cochabamba respecto de tomografía, pero eso no ocurre porque cada servicio de salud quiere tener su tomógrafo, cada hospital tiene su tomógrafo, en fin, y bueno, porque es también parte de la calidad, parte del estatus, parte de todo lo que significa tener pues lo propio, ¿no? Lo tuyo. Entonces, ahí andamos fragmentando servicios, fragmentando instituciones, la seguridad social tiene muchas cajas, imagínense, debería ser una sola caja, así fue la idea, pero ahora hay cajas hasta de caminos, ¿no? Que, como decía un profesor, hay cajas, cajitas y cajetillas, o sea, todo se fragmenta, todo está por separado, todo está, bueno, cada uno pues quiere tener en cada municipio, ¿no? En Punata, los que conocen Punata tienen un brutal hospital, una infraestructura más grande que el Hospital Viedma, creo. En fin, y bueno, y siguen derivando, en lo más chistoso, siguen derivando los pacientes al Viedma, ¿no? Entonces, con tanta cosa, deberíamos nosotros aprovechar, aunar esfuerzo y realmente usar eficientemente los recursos. Son 3 grandes problemas que tenemos que enfrentarlos siempre, jóvenes, por lo menos en esta etapa, y esto no va a cambiar mucho en los siguientes 10 años. Ojalá que ustedes empiecen a crear otra idea respecto a salud, ¿no? Entonces, esto es mucho más obvio en países desarrollados, donde, caramba, la tecnología pues encarece los servicios y ya no hay un solo neurocirujano que te quiera atender si no tienes tomografía, no hay un solo ginecólogo que te atienda si no tienes ecografía, en fin, y nos volvemos así, ¿no? Entonces, al final se encarece tanto que mucha gente no puede acceder sencillamente a los servicios de salud. Entonces, ¿qué se busca? ¿Qué es la idea? ¿Cuál es
el imaginario que queremos llegar en salud, ¿no? Lograr equidad sanitaria, ya saben ustedes que significa pues dar más o atender más a quien más necesita, esa es la equidad, que todos tengan posibilidad de un acceso universal a la atención y que las comunidades sean sanas. O sea, en definitiva, lo único que pretendemos es que exista salud. ¿Y qué es salud? Si hablamos del concepto de la OMS, es el completo estado de bienestar, ¿no? Es una idea utópica, dicen mucho, y nunca se logra, pero bueno, cuando se habla de comunidades sanas, el interés es que algún momento lleguemos a esos niveles de bienestar que se llama, ¿no? Entonces ya saben ustedes, nuestra política de salud, no vamos a referirnos a esos tres grandes elementos que tienen que ver con lo que actualmente sigue vigente, ¿no? El acceso universal, la promoción de la salud y la soberanía y rectoría. Aquí están los programas. El acceso universal tiene que ver con las coberturas, con las redes, medicina tradicional, seguro universal. La promoción de la salud tiene que ver con todas estos otros programas, intersectorialidad, movilización, nutrición, reducción de violencia, integración de personas con discapacidad, deportes, medio ambiente, cambio climático, educación, comunicación. Y no se olviden que todas estas ideas vienen a complementar, más bien a ejecutar lo que nos dicen los objetivos de desarrollo sostenible hasta el 2030, ¿no? Y aquí está lo que significa la soberanía. Estoy pasando rápido esto porque ya lo hablamos la anterior clase, yo traje nada más para que recuerden. Y bueno, lo que tenemos que hablar un poquito es sobre el modelo de atención. Ya hemos hablado de los elementos del sistema, cómo se conforman, en fin, qué tenemos que tener en cuenta. Imagínense, a esos elementos, a esos componentes hay que agregarle la forma de atención, cómo yo voy a atender a la gente. No es cuestión de que llegue el paciente y me pida una cita y yo le dé, ¿verdad? Tiene que haber dentro del liderazgo, de la gobernanza, una forma de atención, ¿no? Y para eso a ustedes en primer año se les ha enseñado, se les ha dicho, se les ha comunicado, y espero lo recuerden, que hay varios modelos, varias formas de atención, ¿no ve? La medicina familiar, por grupos de riesgo, la por especialidades, en fin, uno define la forma de atención. El Sistema Nacional de Salud en Bolivia desde hace más de 12 años definió que la atención tenía como base el modelo de salud familiar, comunitaria e intercultural, que lleva por siglas el SAFSI famoso, ¿no ve? Entonces, ¿de qué se trata esta atención familiar? Si recuerdan los modelos, había una atención, siempre nos han criticado a la Facultad de Medicina en general, porque dice que nosotros formamos médicos eminentemente científicos, nada de sociales, no quieren saber, es más, solo sirven para curar enfermedades, nos dicen, ¿no? Entonces, ustedes son formadores de médicos 100% biologicistas, así nos dicen. ¿Qué nos quieren decir con eso? Que les enseñamos nada más a curar enfermedades. O sea que usted entra, el paciente, ni el nombre le pregunta, no solo se dedican íntegramente a averiguar la etiología del problema que tiene el paciente, lo curan, igual, hasta luego, ya está, señor, listo, no les interesa nada más. Ese es el modelo biologicista, el paradigma biologicista que durante siglos ha tenido la medicina. Pero desde el siglo pasado han venido con una serie de cambios a nivel global, sociales, políticos, y nos han dicho, a ver, ustedes pues por favor que sus médicos sean más humanos. Ustedes si han ido por la Facultad de Medicina, en muchas aulas, en los pasillos, hay lo que es la visión de la Facultad de Medicina, ¿no ve? Y ahí dice, formar recursos con compromiso social y humano, dice. ¿Qué quiere decir este término humano? Que ustedes pues también entiendan de que no es pues la neumonía, la apendicitis, la peritonitis, no. Esa peritonitis es nada más una enfermedad de un
individuo que tiene un nombre, un apellido, una familia, una comunidad, que es exactamente igual que ustedes, que siente, que piensa, que vive en un medio como todos nosotros. Entonces, ese es un cambio, esa es una idea que estamos nosotros en esta área social de formación tratando de inculcarles a ustedes, ¿no? Oiga, no se dedique nomás a la arritmia, pregúntele pues qué se llama, pregúntele qué hace, pregúntele dónde vive, pregúntele qué problemas también tiene, averigüe sobre su familia, hágale un familiograma, hágale un ecomapa, hágale, no sé, pues, un ADGAR familiar, vea, tal vez ahí encuentre usted las causas por las cuales este paciente está con su problema de salud. Entonces, eso es un poco la idea de este sistema familiar, como dice, comunitario e intercultural, en que nosotros no solamente nos dediquemos a la patología, a la enfermedad, no seamos biologicistas, sino más bien ampliemos esa comunicación, esa relación médico-paciente con un enfoque familiar, haciéndole un abordaje de todos sus componentes familiares que tiene el paciente. No por metiches, no con el ánimo de enterarnos de sus problemas, no, sino con el ánimo de saber con qué cuenta, a quién podemos recurrir para que nos ayude también a entender, a tomar una decisión, imagínense, quirúrgica de un paciente o de un tratamiento que realmente tiene muchos efectos, muchos riesgos. Entonces nosotros no podemos cargar solo esa responsabilidad. Entonces, ni dársela al paciente también. El paciente nos dirá, mire, yo confío mucho en mi hermano, en mi esposa, en mi hijo, en mi vecino, en mi profesor, y bueno, convocaremos a esa gente para charlar, para hacer, y para que nos ayude a tomar la mejor decisión que vaya en beneficio del paciente. Eso también tiene que ver con nuestro comportamiento ético, tiene que ver con nuestra forma de actuar, de no hacer absolutamente daño a la persona y además darle dignidad, darle su espacio, demostrarle que es tan humano como nosotros, ¿no? Entonces, este modelo, jóvenes, tiene que ver con eso. El enfoque cambia. Ya no nos dedicamos solo a prevenir el paludismo, la malaria, no. Solo el VIH, no, sino además nos piden que nos preocupemos de la parte familiar de las personas, ¿ya? Eso es en definitiva. Por eso dice aquí, es un enfoque integral e intercultural de promoción, prevención, curación, rehabilitación. Las 4 grandes actividades que hacemos como médicos tiene que ver con este enfoque comunitario e intercultural que se denomina en sus siglas SAPSI, ¿ya? Bueno, entonces nuestro sistema de salud, ya ven ustedes que está organizado por niveles de atención, esto no es nuevo, esto ya lo conocen de memoria. Si la teoría fuera aplicada en la práctica, estaríamos pues muy bien, ¿no? Aquí este triángulo lo tenemos ahora totalmente al revés, ¿no? Donde todo el mundo va al hospital y muy poca gente va al primer nivel. Cuando teóricamente nos han enseñado, sabemos por muchísimos estudios científicos, que en el primer nivel el 80% de los casos son resueltos. ¿Por qué? Porque la gente normalmente va al hospital cuando se siente bien o al servicio de salud en todo caso, y allí podría hacerse un buen tratamiento y ya está, no llegar a que la evolución de la patología se complique, que ya después son problemas que solamente se solucionan aquí en el tercer nivel, ¿no? Y este segundo nivel que ayuda con 4 especialidades básicas, que ya saben ustedes, la pediatría, la ginecobstetricia, la cirugía y la medicina interna o general, ¿no? Son las 4 especialidades básicas. ¿Por qué son básicas? Porque sobre esas especialidades recae la gran mayoría de las patologías, ¿no? Estamos cubriendo prácticamente a todos los grupos etarios, ¿no? Desde el nacimiento, a la mujer embarazada, a la mujer en edad fértil. Estamos viendo el tema de cirugías generales para que nadie se muera por un tema quirúrgico. Y por último, la medicina general, que tiene que ver con la generalidad, pues, con la medicina interna, como se denomina, con la generalidad de las patologías. Entonces, entre estos dos sistemas se solucionarían, pues, casi el 100% de los casos.
Y el tercer nivel, el Hospital Viedma, debería estar solamente para esos casos que realmente son de subespecialidades, que necesitan mayor tipo de especificidad en diagnósticos, en tratamientos, en fin. Pero ahora es al revés, ¿no? Controles prenatales normales, está viendo la maternidad. Gastritis y ese tipo de reflujo, está viendo el gastroenterológico. Heridas y suturas y no sé qué cuestioncitas están suturando en emergencia del Viedma. Entonces, por eso anda lleno el Viedma. Cuando esas actividades, que son la mayoría, ya van a ver ustedes o han visto ya en sus rotaciones, que todos los días intoxicados, un lavado gástrico. ¿Por qué? Pues no se puede hacer eso en un segundo nivel o en un primer nivel. Llegan al hospital y nos complican con una cama, ¿no? Con una camilla. De paso tenemos pocas camillas, entonces llegan dos heridos, dos intoxicados y hasta la mitad de nuestras camillas ocupadas por situaciones que bien podrían resolverse en los otros niveles. Pero cuando vamos a los otros niveles está cerrado, no atienden, entonces es un problema complejo que ojalá que este próximo gobierno que lo encare pues y entienda, como se viene predicando más de hace 50 años, que hay que fortalecer primeros niveles, segundos niveles, y con eso vamos a ayudar muchísimo a que los terceros niveles no se saturen y solamente atiendan lo que deben atender en base a esta lógica teórica total y archirrecontra comprobada, ¿no? Eso es para que tengan en cuenta. Entonces, el Sistema Nacional de Salud Jóvenes en general tiene varios sectores, vamos a llamarlo así, y de ahí que decimos que hay fragmentación. Tiene el principal, que es la salud pública, que está dado por el Ministerio de Salud, está regido en a nivel departamental, son los servicios departamentales de salud del SEDES, los servicios, las áreas de salud que se llama, y por último los centros de salud. No es así, son salud pública porque están regidos y estructurados, comandados por el Ministerio de Salud de la Nación. ¿Sí? Hay la seguridad social, el otro gran componente, la seguridad social, que aquí me voy a detener un poquito porque es parte de la temática que ustedes deben saber. El tema de la seguridad social es un derecho conseguido pues en el siglo pasado por los trabajadores de las empresas, de las industrias, ¿no? Esta seguridad social nació en Alemania, antes, les estoy hablando de 1940, 1950, 1930, en realidad después de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda inclusive, las fábricas contrataban mucha gente. Ustedes saben, el carbón fue parte importante de la historia, y para manipular el carbón en todas las circunstancias de empresas, industrias, inclusive el tema de navegación, se necesitaba gente, ¿no? Mano de obra, y se contrataba muchas personas. Entonces, todo funcionaba bien hasta que estaban sanos, pero si alguno de los trabajadores se enfermaba, inmediatamente el dueño o el mismo Estado decía, no, fuera, cuando se sane vuelve, ya no nos sirve, ¿no? Los seres humanos eran descartables. Y bueno, esto pasó y pasó décadas, y llegó un momento en que la gente ya se cansó porque decía, al final nos enfermamos por lo que hacemos, ¿no? Entonces, un minero que entra a la mina sin las condiciones, no es que quiera pues enfermarse porque le da la gana, se enferma por la labor que hace. Y salía enfermo y de paso lo despedían, decían, vaya a curarse y después vuelve cuando pueda otra vez trabajar. Entonces se ha armado tal situación en Alemania y en Inglaterra, que eran los dos países muy desarrollados para entonces, que tenían muchas fábricas, y se armó una revuelta y lograron que el gobierno de aquella época pues saque un manifiesto, una ley, un decreto, y diga, está bien, a partir de ahora las empresas van a cubrir las enfermedades de sus trabajadores, ¿no? Entonces, a partir de esa época es que se habló de seguridad social, porque no solo fue salud, maternidad, enfermedad, riesgos profesionales, sino además era vivienda, era el tema de jubilación, ¿no? También se dijo, a ver, trabajamos aquí 30 años y cuando salimos viejos, ¿qué nos da? Absolutamente nada. Entonces fue un paquete de derechos, vamos a llamarlos así,
que los trabajadores consiguieron. Entonces, a partir de eso, Bolivia también, porque nosotros somos parte de este planeta, de este mundo, y lógicamente tardó un poquito, pero en 1956 fue que se promulgó el Código de Seguridad Social después de la Revolución de 1952 que hubo en el país. Fue todo un cambio, todo un salto, si quieren ustedes, en cuanto a derechos, el decir ya todos los trabajadores del país van a tener seguridad social. ¿Qué implicaba eso? Bueno, derechos. ¿Qué derechos? A ser atendidos los trabajadores y sus familias, así es, hasta el día de hoy, los hijos hasta los 19 años, y de estudiar, presentando un certificado que estudian hasta los 25 años, pueden ser cubiertos con la seguridad social. Entonces, el gobierno se encargó de organizar los servicios de salud para dar esta atención a los trabajadores. Entonces, la seguridad social hasta el día de hoy cubre lo que es enfermedad, maternidad y riesgos profesionales a todos los trabajadores que tienen dependencia laboral. Quiere decir que son contratados por algunas empresas o instituciones públicas o privadas, ¿no? Solamente que seas contratado ya te da derecho a que en 5 días tu empresa que te contrata, tu institución que te contrata, te asegure. ¿Y qué es un seguro? Es una previsión, pues es prevenir, ¿verdad? Es prevenir un riesgo. Eso quiere decir seguro. Es asegurar que cuando tú necesites atención tengas donde hacerte atender. En eso consiste. Y en la década del 80, ya más cercano a nosotros, bueno, a mí, no tanto a ustedes, se dividió por una serie de situaciones que ocurren en nuestro país. Es bien interesante ver la historia nuestra. Y dijeron ya que algunas instituciones se encarguen de lo que es salud, enfermedad, maternidad, riesgos profesionales, y armaremos otro sistema para que se encarguen de lo que es los derechos que le llamaron de largo plazo, jubilación, vejez y muerte, ¿no? Entonces, esa se dividió en corto plazo. El corto plazo se llama a las prestaciones en salud, que ahí vienen las famosas cajas de salud, la caja nacional para todo lo que son empleados públicos y otras empresas, la caja petrolera, porque los petroleros dijeron no nos podemos juntar nosotros con estos señores, maestros, policías, no. Como nosotros pertenecemos a una empresa mejor pagada y todos queremos tener nuestra propia caja, entonces se armó la caja petrolera de salud. Las corporaciones de desarrollo, las prefecturas en algún momento, no nos podemos juntar ni con los petroleros, menos con los empleados públicos, y armaron CORDE, pues no, la famosa caja CORDE. Los universitarios, docentes, dijeron, no, a ver un ratito, nosotros no nos vamos a meter pues con esa gente, nosotros también necesitamos nuestra caja, y aparecieron los seguros universitarios. Los de caminos dijeron, no, nunca van a los caminos, nosotros nos haremos nomás nuestra propia caja, y apareció la caja de caminos. Los banqueros dijeron, no, nosotros, imposible que nos juntemos con toda esa chusma, ¿no? Entonces se armaron su caja de la banca privada. Entonces, así es un poco irónico, les cuento, pero al final cada grupo, en función de cada gobierno de turno, armó su caja. Hasta que más bien que han venido después gobiernos que han dicho, ya basta señores, más bien hay que unificar, no podemos estar nosotros fragmentando más la atención en salud. Entonces, para redondear, la seguridad social está dada para los trabajadores y sus familias que tienen dependencia laboral. ¿Y cómo se financia? Gracias. ¿Cómo se financia? Se financia con... A ver, ¿quién está con su micrófono prendido, por favor? Apáguelo, ya está perjudicando a sus compañeros. Entonces, el tema de la financiación, esto tómenlo en cuenta, porque siempre es confusión. Las empresas, las instituciones dan el % de tu salario, el equivalente al 10% es obligatorio, legalmente obligatorio para atención en salud de los trabajadores. No te descuentan de tu sueldo, por favor, siempre se les pregunta eso. Si no es la empresa
la institución la que da, la que aporta por vos el equivalente al 10% de tu salario a la caja que te corresponde. Entonces, si yo gano 1.000, ¿no? Cada mes, mi institución donde trabajo da 100 bolivianos a la caja para que, si necesito, me atienda, ¿ya? Eso se llama el principio de solidaridad. No se olviden de eso, solidaridad. Entonces, ¿qué es solidaridad entre el que gana más y el que gana menos? ¿Por qué? Porque es porcentaje, porque las diferencias son salariales, ¿verdad? El gerente, el director del hospital gana 20.000 bolivianos, por poner un ejemplo. El 10% de 20.000 son 2.000 bolivianos que aporta a la caja, ¿verdad? En cambio, el portero gana 3.000 pesos, ¿no? Entonces, el 10% de 3.000 son 300. Entonces, ese 300 va también para la caja. Y por eso se dice que hay solidaridad entre el que gana más con el que gana menos. Hay solidaridad entre el que está sano y el que está enfermo, porque el que está enfermo es el que utiliza los servicios. En cambio, el que está sano se sigue pagando por él para que cuando necesite, pues tenga el servicio, ¿verdad? Hay solidaridad entre jóvenes, trabajadores y jubilados, porque los jubilados también se quedan con seguro de salud. ¿A costa de qué? A costa de que los jóvenes, los trabajadores sigan aportando para que les atiendan también a ellos. Entonces, esa es un poco la idea de la seguridad social, que tiene este principio de solidaridad, el principio de universalidad, que quiere decir eso, que te deben dar todo lo necesario para que vivas, sin límite. Por eso vas a la caja y le hacen todo y no te cobran un centavo, ¿verdad? Todo lo que necesites, me refiero. No exagerando, porque es por ley que te deben brindar todas las condiciones para mantenerte vivo. Lógicamente hay cosas que no cubre, pues cirugías plásticas, no sé, pues métodos diagnósticos modernos, eso no. Pero sí te da prótesis vitales, prótesis, por ejemplo, que te permitan vivir. Eso es una cosa que lo tienen que tener muy en cuenta, ¿no? Entonces, esta idea de seguridad social es muy buena. Si hubiera o la mayoría de las personas trabajaran con dependencia laboral, estuviera también solucionado nuestro problema de salud, ¿no ve? El 30% nada más de la población boliviana está resguardada, vamos a llamarlo así, por la seguridad social. Y el tema de largo plazo, el tema de la jubilación, vejez y muerte, lo controlan ahora las AFPs. Ese aporte sí nos descuentan de nuestro salario, jóvenes. Para salud, la institución paga por nosotros. Para la jubilación nos descuentan de nuestro sueldo, ¿ya? Entonces es el 11.5% que ahora nos descuentan cada mes de forma obligatoria para que nosotros, al jubilarnos, nos paguen una renta, ¿verdad? Entonces en eso consiste. Durante toda nuestra vida laboral nos descuentan por ley, no hay forma de decir no me descuenten, sino es por ley que te descuentan para que cuando te jubiles a partir de los 58 años las mujeres, 60 años los varones, nosotros tengamos la posibilidad de tener una renta, se llama, ¿no? En realidad es un sueldo permanente. No es el mismo sueldo, hay una serie de diferencias, pero bueno, tienes una remuneración, ahora por lo menos te pagan alrededor del 60% del salario con el que te jubilaste, haciendo toda una serie de situaciones. Siempre pónganle atención cuando escuchen a personas que están protestando porque nos están engañando, dicen en la jubilación y todo aquello, se refieren justamente a esa situación, ¿no? Deberías por lo menos recibir pues la mitad de lo que ganas o un poco más de la mitad. Hay personas que reciben 10, 20, a veces 30% nada más de su salario con que se jubilaron, ¿ya? Bueno, entonces el Sistema Nacional de Salud cuenta con todas estos subsectores, es parte del Sistema Nacional de Salud, la empresa privada, las clínicas privadas, los consultorios tienen que cumplir las leyes que emana el gobierno nacional, no son aparte, no son autónomos,
forman parte del sistema. Al igual que las ONGs, las iglesias que tienen también algunos servicios, sobre todo en el área rural, tienen que someterse a las leyes y a las políticas que emanan del Ministerio de Salud Pública. Y tenemos también la medicina tradicional, que el gobierno anterior pues la incorporó como parte del Sistema Nacional de Salud. Entonces, son 5 subsectores que forman parte del Sistema Nacional de Salud. Siempre se les pregunta, ¿la medicina tradicional forma parte del sistema? Sí, sí es parte. ¿La seguridad social es parte? Sí. ¿La clínica Los Olivos es parte? Sí es parte. Nada más que tiene otro tipo de componente financiero, pero la ley, por ser parte de este país, pues tiene que ver con el Sistema Nacional de Salud. Entonces ahí están los niveles de atención, ya repasamos esto, ya hablamos del modelo SAPSI también. Este modelo tiene algunos principios, no nos vamos a detener mucho en eso porque no es interés el que sepan bien. Lo que a mí más me interesa es que entiendan la idea fundamental, ¿no? Dejar de ver solo la patología, sino interesarnos por el grupo familiar y en este caso hasta el grupo de comunidades, en fin. Hay otros programas dentro del sistema, este programa Mi Salud que se llama, que prácticamente ha sido organizado por estos chicos que volvieron de Cuba para que hagan, y les dieron una mochila y un estetoscopio y los mandaron al área rural a que atiendan a la gente, ¿no? Sin ningún tipo de planificación, pero bueno, ojalá que esto se termine. Y los servicios se organizan de esta manera, ¿no? En una red de servicios que se llama, donde la idea es que se conecte un primer nivel o varios primeros niveles con un segundo nivel, ¿no? Si no se puede lograr atender, resolver los problemas de salud en estos primeros niveles, recurres al segundo nivel. Y si estos segundos niveles no pueden atender, bueno, para eso está el tercer nivel de atención que también funciona, ¿no? Ese es el sistema de referencia y contrarreferencia. Eso se llama funcionalidad de las redes de salud, de tal manera que tú puedas tener atención continua de los pacientes. Que no le digas al paciente, no sé, pues en Quillacollo, mire, no vaya, usted vea dónde va porque aquí no le podemos atender, ¿no? El momento que llegue el paciente a tu servicio de salud, tú tienes la obligación de referirlo para que sea atendido, ya sea en un segundo o en un tercer nivel, ¿no? Entonces, a esto se llama complementariedad entre niveles y es el sistema de referencia y contrarreferencia, ¿no? ¿Cuál es la idea de esto? Insisto, que haya atención continua. Este sistema funcionaría una maravilla, pues si nosotros referimos a un paciente, de lo que se trata es que mañana llames pues al hospital Viedma o haya alguien que se encargue y te llame y te diga, doctor Rivera, el paciente que me atendió ayer, usted le puso diagnóstico de apendicitis, mire, lo felicito porque era apendicitis. O también me diga, doctor Rivera, usted nos mandó un paciente que era apendicitis, no era pues, doctor, infección urinaria, por favor. Entonces tome en cuenta para la siguiente vez que estos parámetros, pídale un parcial de orina primero y después nos los envía, ¿verdad? Y así uno se va capacitando. Imagínense que hubiera esa retroalimentación, termináramos capísimos, pues, y fuera un sistema. Esto funciona, jóvenes, en muchos países desarrollados del mundo. Entonces, ¿por qué no podría funcionar aquí? Más bien aquí, pues, te destrozan, no mandas un paciente y claro, está de turno ese Rivera, con razón no está llegando, no tiene idea. Señora, véngase directo, nunca más vaya por ese hospital, ¿no? Así te destrozan. Entonces, ojalá va a llegar un momento en que este sistema esté mejor y que haya alguien que se preocupe y te diga, mire doctor, usted no, hay varios errores de diagnóstico que me está mandando usted, véngase una semana al hospital con nosotros. Imagínense, qué lindo sería aquello, véngase, va a actualizarse y caramba, nos va a ayudar mucho. Y así lograríamos un nivel de resolución de problemas totalmente bueno, ¿no? Entonces, esa es la idea de esta complementariedad, jóvenes, al margen, no es cuestión de mandar al paciente, en fin, sino además, eso siempre les pregunto yo también, el sistema de referencia y contrarreferencia tiene la función principal de capacitación, de actualización. Eso debería funcionar de esa manera
y así no tendríamos ningún problema nosotros. Bueno, hay fines de las redes, no vamos a seguir con esto. Los niveles de gestión administrativa ya saben, a nivel nacional está el ministerio, está el CEDES, está el directorio de salud a nivel local. El equipo de salud, jóvenes, ya les decía, no es solo el médico, es el odontólogo, enfermero, el área social, auxiliar, chofer, es un grupo de gente que necesitamos para la atención médica, ¿no? Y el tema de la gestión compartida, que tiene que ver con que la gente, las organizaciones, la comunidad, las instituciones nos ayuden a tomar decisiones. De otra manera no es posible. Nosotros solitos como salud no vamos a poder avanzar. Bueno, eso es en general lo que yo quería compartir con ustedes hoy día. No sé si alguno tiene preguntas, es oportunidad que la hagan en este momento. Bueno, supongo que han entendido todo. Doctor, Entonces, dígame. tengo una pregunta sobre el seguro social. Sí. Si es un accidente fuera del trabajo, ¿cubre o solamente cubre los accidentes dentro del trabajo? Se llaman accidentes extraordinarios o contingencias extraordinarias u ordinarias. Si es un accidente automovilístico, por ejemplo, fuera del trabajo, hay el seguro obligatorio de tránsito, el SOA, ¿no ves? Ahí el seguro lo que hace es cobrarle al SOA. Entonces, si es un seguro por riesgo ordinario que te pasó en la calle, no, también te cubre. Pero si a las 3 de la mañana te estás recogiendo de una discoteca y te asaltan y te pegan, no sé, el seguro ya no te cubre. Se llaman riesgos extraordinarios, porque se supone que tú deberías estar en tu casa durmiendo a las 3 de la mañana, ¿verdad? Entonces, hay una serie de situaciones. Si yo voy a jugar fútbol, por ejemplo, y me rompo la canilla, la tibia, perdón, no me cubre el seguro porque es un riesgo extraordinario. Porque el fútbol es considerado un deporte con mucho riesgo. Entonces, cuando tú te aseguras, te dicen, no, miren señora, señor, señorita, estas cosas cubrimos, estas otras no. En general te cubre prácticamente todo, pero hay algunas circunstancias en función del horario, del lugar, en fin, que son discutibles y al final tú tienes que asumirla porque ya es tu responsabilidad. Y te dicen, no, bajo tu responsabilidad haces aquello.